Estás en K2. A la manera de Segundos Afuera, haremos un mini análisis económico. Para eso invitamos al aire a Ramiro Castiñeira. Él es economista egresado de la UBA, cuenta con más de una década de experiencia en consultoría económica. Actualmente se desempeña como director de la consultora Econométrica. Por supuesto, lo habrán visto en canales como La Nación Más, haciendo seguramente alguna columna o alguna devolución, tratando de analizar estos cimbronazos económicos que vive nuestro país. Vaya si tiene trabajo. Lo recibimos en el aire de K2. Ramiro, buenos días. Bienvenido en el aire de la radio aquí en Necochea. Te saludan Raulo, Brenda y Adrián. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buen día a todo el equipo. Bueno, nosotros aquí ávidos y cada vez que enfrentamos una temática de este tipo, decidimos llamar a los profesionales. Por eso te agradecemos el contacto, como para poder entender un poco. Arrancamos en el día de ayer, ¿sabés que estuvimos distraídos con el día de la Pachamama, la caña con ruido y demás? Dijimos, había aumentos para agosto y bueno, y decidimos analizarlo en este viernes 2 de agosto. Contanos un poco cómo ves el país bajo tu ojo, ¿no? Un poco más crítico que el nuestro y más preparado para analizar cómo se está viviendo la economía en Argentina. A ver, el mes de julio la inflación habría cerrado por debajo del 4%. Muy probablemente entre 3,5% al 4% es que encontremos el número mensual. Eso implicaría que la inflación está bajando desde el 25% mensual en diciembre, casi estar a las puertas de una hiper ya, ese número, al, vamos a decir, por debajo del 4% seguramente este último mes de julio. Eso está marcando una desaceleración del proceso inflacionario, sí. Y eso es producto de del esfuerzo tanto fiscal como monetario que se está haciendo. Ese esfuerzo, justamente porque se apaga la maquinita, se limita el proceso de monetización del déficit fiscal, lo que permitió la baja del proceso inflacionario. En el primer semestre del año hubo un gran esfuerzo en lo que se llamó por el gobierno la fase 1, que fue justamente este punto esencial, que era equilibrar las cuentas públicas. La magnitud del déficit fiscal que había heredado el gobierno del presidente Javier Milei llegaba a un total de 90.000 millones de dólares en el 2023. Okay. Lo cual, para que tengamos una idea de la magnitud, es equivalente a 2 préstamos del FMI del año 2018. O sea, ¿qué tanto se critica esto de ir al FMI, de pedir plata prestada para endeudar las generaciones futuras? Bueno, eso se hizo durante el último año, me decís, de la gestión anterior. En el último año el déficit fiscal, este enorme déficit fiscal que vivió Argentina en el 2023 se financió principalmente con emisión monetaria. Por eso es lo que terminó en una explosión inflacionaria. ¿Esto para reducirlo en un título fue el Plan Platita? Sí, por supuesto. El Plan Platita, que ya venía de una borrachera de gasto público constante y de emisión monetaria porque ya teníamos inflación alta, pero el Plan Platita en su momento ministro de Economía, Sergio Massa, sí. Fue para que tengas una idea, se emitió más en el marco del Plan Platita que en el marco de plena pandemia. Ok, bien. Se tuvo más déficit en el marco del Plan Platita que en el marco de la plena de la pandemia. Cuando la producción no se podía realizar, cuando el país se detuvo, cuando el comercio estuvo cerrado, digamos que no podía haber un peor escenario como para poder justificar la emisión monetaria. Por eso queda claro de que el gobierno saliente había dejado una bomba fiscal de magnitud, de proporción bíblica. Sí. El déficit fiscal, que eran estos 90.000 millones de dólares, era similar a la crisis que vivió Argentina, la previa al Rodrigazo, que justamente fue por déficit fiscal, o a la previa a la hiperinflación, que justamente también fue por un gran déficit fiscal monetizado con maquinita del Banco Central. Pero bueno, en el primer semestre del año lo que hace el gobierno es llevar este déficit fiscal de 90.000 millones de dólares a cero. Ok, bien. Analizando un poco más profundo y si se quiere un poco más mundano este ajuste que hizo el gobierno, que era casi te diría obligatorio para no terminar en la hiper como vos analizar, que era lo que hubiese terminado si seguíamos con la misma política que veníamos trayendo. ¿Cómo se le explica a la persona que perdió o tuvo una pérdida de poder adquisitivo en el primer semestre abismal?
¿Hay una explicación, Ramiro, o es esto que dijo alguna vez el presidente? Bueno, va a haber un ajuste brutal, pero aguanten que después va a mejorar todo. A ver, creo que hay que marcar un punto y es no menor. No es que la economía o el colapso de los ingresos reales se produjo producto de que uno va a buscar la inflación cero. El colapso de los ingresos fue justamente por llevar la inflación al 300%. Ok. Es decir, fue el plan Platita el que destruyó el salario de los argentinos. No fue el intentar acomodar las cuentas públicas y llevar la inflación del 25 al 4%. El punto no menor porque si no le estamos echando la culpa a quien te está generando la solución, ¿no? Si querés podemos ver, a mí me gusta una analogía que comparo la inflación con la niebla, Sí. ¿no? Imagínate, estás manejando por la ruta y viene un nivel de niebla, un banco de niebla o así niebla, pero que no te saca el horizonte y por lo tanto podés todavía estar manejando. Pero ahora si si de repente hay un banco de niebla que no ves ni el capot, lo que vas a hacer con el auto lo más seguro es salir de la cinta asfáltica y poner baliza al costado de la ruta y esperar que pase semejante banco de niebla. Bueno, la inflación al 300% es la que frenó el auto, es la que paró la economía, porque en diciembre ya la gente no sabía, al vender no sabía si estaba ganando o perdiendo plata porque directamente no se sabía el costo de reposición. En Claro. consecuencia, es lo que hizo frenar la economía y perder el trabajo, o sea, el nivel de actividad y en consecuencia, como frenó el nivel de actividad, colapsaron los ingresos de los argentinos, fue justamente el marco del Plan Platita. El tiempo de recuperación, Marcos, en el mundo, perdón, Ramiro, en el mundo de la economía, digo, viste que pasó como el cimbronazo, me decías de la fase 1, el primer semestre, digamos que Sí. todavía hay como una cierta esperanza. Si yo salgo hoy a hacer una encuesta sobre todos los que votaron a Milei y lo pusieron hoy como presidente, todavía creo yo lo siguen bancando, como que hay, viste, en el horizonte sigue ese sentimiento de esperanza. ¿Cuánto puede llegar a durar esto? Digo, en el plan económico y en la gente. Sí, a ver, primer punto, Javier, me parece que al presidente Javier Milei lo votaron para que solucione el problema de la inflación y evidentemente el resultado se está consiguiendo. Sí, sí, después me En lo meto. económico no menor el punto de que está cumpliendo su palabra y por eso no a las encuestas ¿no? de política donde se le opina de opinión pública muestra que eh, Javier Milei no perdió durante este periodo apoyo popular. Ok, Y después, ahora déjame analizar la fase 2, ¿no? Porque recién decíamos la fase dale. 1 que era el equilibrio fiscal, y una vez que logró el equilibrio fiscal es que ahí el Banco Central se anima a anunciar que va a cerrar, va a dejar de emitir el famoso emisión cero. Entonces el fase 2 es justamente, una vez que se logra el equilibrio fiscal, también se logra el equilibrio monetario porque el Banco Central va a dejar de emitir porque ya no tiene esa espada de Damocles que le está todo el día pidiendo plata y en consecuencia no le permitía tener control de la emisión monetaria. Ahora, sin déficit fiscal, tiene control de la emisión monetaria y dice, bueno, listo, me saqué este muerto de encima y así que ahora yo puedo continuar sin emisión monetaria para asegurar que el proceso inflacionario continúe hacia la baja. Lo bueno es que Argentina atacó la estructura, la esencia del proceso inflacionario, así que no tengas duda de que a mí me gusta resumirlo con la idea de cuentas públicas sanas permiten una moneda sana. Ok. En consecuencia, como se logró el equilibrio fiscal, no tengas duda que el proceso inflacionario va a continuar a la baja, a punto tal que para el año que viene, las proyecciones macroeconómicas, por ejemplo, de Morgan Stanley, un banco internacional, están ya proyectando un crecimiento para el 2025 del 4% y una inflación del 27% para el año que viene. O sea que vamos a pasar de una inflación que llegó en el pico, en el peor momento del Plan Platita, al 300%, y el 2025 un banco internacional está esperando que Argentina la baje a un 27%. Y te digo yo, se va a quedar largo, la inflación todavía va a ser más baja. Bien, Ramiro, estarás de acuerdo conmigo que, a ver, yo saneo las cuentas, como está haciendo el gobierno, y que vos decís que no ha perdido imagen
por esta cuestión de que él prometió hacer eso y está cumpliendo con creces, digamos, una inflación que estaba en 2 dígitos, la bajamos a un 4, un 3%, como se presume que va a ser los próximos datos de inflación y demás. Ahora, quedó retrasado el poder adquisitivo, lo charlamos ya en la anterior respuesta. ¿Cuándo crees que Sí. puede llegar a repuntar eso como para que la gente pueda, si se quiere, volver al consumo? Mira, la macroeconomía en términos generales ya tocó piso, más en marzo y abril habría tocado piso, y después lo que fue mayo, junio y julio se empezó a observar cierta recuperación, todavía con señales mixtas en muchos sectores económicos, obviamente todavía desde un piso, o sea, si uno se compara al interanual todos los datos van a ser negativos, pero sí que ha dejado de caer, y eso, dado que Argentina es una economía cerrada, lamentablemente, tantos años apostando al gasto público hizo de que Argentina apague el motor de las exportaciones y por lo tanto depende de manera significativa del mercado interno, cuando ya el mundo, la globalización y economías chicas como es Argentina, tendría que tener una pata mucho más importante en el comercio internacional que le permitiría una mayor estabilidad en el comercio y encima mayores ingresos. Pero bueno, al margen de que lamentablemente esa no fue la apuesta argentina durante tantas décadas, dependemos del mercado interno y en consecuencia la fuerte baja de la inflación va a permitir una recuperación de los ingresos de la población, dato que ya del INDEC está diciendo que está sucediendo. Ya te digo, todavía los interanuales son negativos, el poder de compra está como 10 puntos por debajo del 2023. Pero bueno, el 2025, esa expectativa de crecimiento del 5%, 4% que te estoy hablando, con que encima va a seguir bajando la inflación, te está marcando de que la proyección implícitamente te está diciendo de que hay una recuperación de los salarios en la economía y en consecuencia hay una recuperación del nivel de actividad. Bien. Te voy a dar un título, Ramiro, que, a ver, es muy difícil tratar de explicarlo en una nota radial vía telefónica en algunos minutos radiales, pero te hablo de dolarización, que fue uno de los ejes, si se quiere, de campaña que tuvo Javier Milei, como para tratar de convencer a la gente que en algún momento el dólar iba a ser la moneda fuerte de la República Argentina, o que íbamos a ser de hecho, ya éramos un país bimonetario, porque los negocios en realidad vos vas a comprar un auto hoy, te lo ponen en dólares, vas a comprar una propiedad y te lo ponen en dólares. Contame un poco cómo ves esto de la dolarización. En algún momento ahora Caputo dijo, hace un tiempito vamos a tener que cambiar dólares para cambiar impuestos. Hay como una disyuntiva y está bien que después las noticias se van tratando y se van sacando de contexto, ¿no? Pero digo, ¿qué opinión te merece esto de la dolarización? ¿Estamos cerca? ¿Estamos lejos? ¿Es beneficioso para el laburante, para el tipo que hoy está escuchando esta radio, por ejemplo, que está en el taller o en el Sí. negocio y dice, che, si dolarizamos, ¿qué pasa con mi negocio? O sea, ¿es conveniente? ¿No? Contame un poco de eso. A ver, en primer punto, el propio presidente ya está hablando de, primero, que la fase 3, si querés, sería Sí. la liberación del mercado cambiario en un marco de competencia de monedas. Esto es lo que ocurre en los países desarrollados, en los países de Occidente, te diría, la mayoría de los países que no tienen dictaduras, no hay cepo cambiario y en consecuencia tienen su moneda flotando y compitiendo contra el resto de las monedas que hay en el mundo. Vos te vas a Estados Unidos y si a cualquier país, no a Estados Unidos, te vas a Uruguay y querés comprar, el ciudadano quiere comprar alguna divisa y no va a haber problema, en cualquier banco, en cualquier casa de cambio le van a vender. Argentina naturalizó durante lamentablemente demasiado tiempo no solo tener la política económica de una dictadura, porque la verdad que el kirchnerismo lo que hacía era replicar lo que estaba haciendo Venezuela, pero en materia cambiaria, fíjate que el ciudadano argentino no podía ir a comprar divisas al mercado cambiario o al banco. Eso es típico de una dictadura, por ejemplo en Cuba. El ciudadano cubano tampoco tiene acceso a la divisa. Lamentablemente los argentinos naturalizamos es que nos saquen las libertades económicas aún en plena democracia. Entonces, recuperar la libertad cambiaria, la competencia de monedas, es lo normal en cualquier país de Occidente libre y democrático. La idea es que en esta fase 2, cuando ya se apagó la maquinita, va a generar rápidamente va a generar las condiciones
para la fase 3, que es la liberación del mercado cambiario. Entonces Argentina va a tener una moneda libre sin inflación. Okay. Y en ese marco, la apuesta del gobierno es lo que él llama la dolarización endógena, que es, dado que va a haber competencia de monedas, una parte no menor de la población, después de tantas décadas del flagelo del proceso inflacionario que vivió Argentina y de las estafas que hizo el propio Estado sobre los argentinos, robándole los ahorros a la gente con inflación, con el impuesto inflacionario, no se descarta que muy probablemente, no contento de competencia de monedas, una parte no menor de la población ya quiera moverse directamente en moneda dura, en dólares. Y entonces, de manera endógena, de manera voluntaria y con el esfuerzo y el ahorro del que se quiera dolarizar, va a tener la libertad cambiaria y que le otorga, incluso te diría hasta la Constitución, ¿no? En la Constitución nos permite comerciar libremente, y para comerciar se necesita moneda. En consecuencia, lo que dice el presidencia del gobierno es eso, de que en la fase 3 libero todo, y cuando libere todo el mercado cambiario se recuperan las libertades cambiarias. Y cuando se recuperan las libertades cambiarias, una parte no menor de la población, no toda, seguramente no es que todo el mundo se va a querer dolarizar, pero bueno, una parte no menor sí se va a dolarizar, y la economía va a entrar en un contexto de competencia de monedas, donde bueno, una parte se dolarizará, pero no es nada más que eso. Okay. Y ya te digo, no es eso sucede en cualquier país, nada más que hay países que no tienen proceso inflacionario hace décadas, entonces la dolarización es muy baja. Argentina, como el proceso de inflación fue Claro, la directamente moneda es una máquina de débil, destrucción. me voy a otra moneda. O sea, mi moneda es débil, me voy a otra moneda, Exactamente. me refugio en otra moneda para el ahorro. Eh, Exactamente, y que tendrá que, la moneda argentina tendrá que recuperar la credibilidad. Javier Milei, el presidente, dice, yo no tengo duda que durante mi gobierno la moneda va a ser fuerte, y por eso te decía esa frase que dice, bueno, hasta van a vender dólares por comprar el, el, el peso, pero bueno, es un poquito de marketing político a la idea de que de dólar fuerte, o discúlpame, de peso fuerte, en el sentido de que no va a tener inflación. Es algo que el argentino casi no conoce, una claro, moneda propia sin inflación. no se entendió en su momento, la gente decía voy a tener que sacar de mis ahorros para poder pagar los impuestos, digamos que fue tétrica la frase, cómo la enmarcaron en su momento. Estamos charlando con Ramiro Castiñeira, economista egresado de la UBA. Te hago la última, Ramiro, dos últimas. En calendario de fases entonces ya pasamos la uno, que sería como la transición, estamos entrando en el segundo semestre en la fase 2 y la fase 3 será 2025. Mira, yo creo que se va a solapar, no es que va a ser un día en particular. El día de la emisión cero sí se dijo, bueno, acá ya dejó de emitir, pero las libertades cambiarias, por lo tanto serían el fase 3, ¿no? Recordemos, el fase 1 fue equilibrar las cuentas públicas, Sí. el fase 2 fue dejar de emitir, ¿no? Equilibrar el Banco Central, sanear el Banco Central. Entonces ahí ya teníamos equilibrio fiscal y monetario, pero quedó mucha liquidez en la macroeconomía después de tanta emisión monetaria. Entonces hay un periodo en que hay que agotar el proceso de liquidez monetaria que quedó en la macroeconomía, y una vez que se haga esa equilibrio monetario se logre, se iniciará un fase 3 donde los argentinos recuperamos, como en cualquier país occidente libre y democrático, la libertad cambiaria, que yo calculo que antes de fin de año vamos a tener muchísimos avances en esa materia. Ramiro, voy con la última. Te llevo a la Universidad de Buenos Aires, un Ramiro Castiñeira estudiante, y lo comparo con un estudiante dentro de unos 15 años, que también se anime y se afronte a estudiar economía. ¿Crees que lo que está haciendo hoy Javier Milei en la Argentina va a aparecer en los libros, como dijo él en algún momento en los libros de economía? Mira, es buena la pregunta, pero sabes que Argentina, así como está quedada en el tiempo muchísimas cosas, en currícula de las universidades, y voy a limitarme en la economía porque es la que estudié y donde tengo expertise, pero sé que pasa en el resto de muchas carreras en Argentina, porque lo charlo también con otros colegas.
Argentina está quedada en el tiempo en lo que es currícula en materia económica. Sí. Se quedó con ideas propios de 1970 y por eso llegamos al colapso del plan Platea. Al margen del populismo, aún economistas bien intencionados terminan hablando pavadas directamente como la inflación multicausal o la restricción externa o la fuga de capitales, todas cosas que son realmente ridículas en materia de ciencia económica y no obstante todavía se continúa enseñando en muchísimas universidades argentinas. Y ni te digo lo que es el secundario, que todavía se enseña mecanografía y vos decís, bueno, listo, estamos en 1950 acá. O sea, parte del estancamiento que tiene Argentina también es el estancamiento de ideas y en lo que es materia económica estamos clavados en 1970. Así que ojalá cuando los chicos que ingresen en la facultad estudien las nuevas, la ciencia económica como toda ciencia progresa, y bueno, ojalá se vayan dando cuenta. Me parece que este renacer de las ideas de las libertades en Argentina que se está observando está poniendo en boca nuevamente autores que en Argentina estaban directamente vedados, porque en Argentina todo el mundo conoce, si querés, a Marx o a Keynes, ¿no? Todas ideas de centroizquierda o comunistas, pero pocos se conocían a Milton Friedman, a Hayek, a von Mises, que son, ¿no?, los mártires de la libertad y de las escuelas liberales que son la esencia y el faro en el mundo hoy desarrollado. Así que justamente que aparezcan estos nombres nuevamente dan cuenta de que Argentina está haciendo un clic en muchas cuestiones, que posiblemente fue Javier Milei el que los despertó, porque muchísimos otros liberales lo intentaron y no lo habían logrado, y de repente las ideas de la libertad en los argentinos se empieza a aprender y seguramente van a estar exigiendo que las universidades en Argentina dejen de hablar de... que enseñen no solo Marx y Keynes, claro, sino también enseñen las ideas liberales, porque justamente cuando después un argentino mira por YouTube Occidente y los países liberales, bueno, pues si queremos replicar y tener la calidad de vida de ellos, vamos a tener que entender cómo es que ellos hacen economía. Ramiro, muchísimas gracias, que tengas buen día. Por favor, saludos. Bueno, Ramiro Castiñeira, con su visión, su punto de vista, alguien especializado, aparte laburando en consultoras económicas, forma parte de Econométrica. Esta consultora es director de esa consultora y, por supuesto, economista egresado en la Universidad de Buenos Aires, dando su punto de vista sobre la economía en nuestro país. Estamos en fase 2. Veremos, lo de las fases igual me recuerda mucho a lo que fue el encierro. O sea, yo le cambiaría, vamos a la etapa 2 de lo que es el gobierno de Javier Milei en este segundo semestre de 2024.